¿Qué tal? Buenas tardes. Este es el resumen semanal de noticias de Proyecto Económico. A continuación, una síntesis de lo sucedido en los principales mercados del mundo. En América Latina, los resultados para la semana que finaliza fueron dispares. En Buenos Aires, el Merval, luego de marcar el lunes 21 de octubre un nuevo máximo histórico tanto en la serie en pesos como en dólares, de 5.662,26 puntos y 965,43 puntos respectivamente, finalizó la semana con una variación positiva del 1,10%, cerrando el viernes a 5.526,29 puntos básicos. En San Pablo, la variación para la semana que finaliza fue negativa del 2,21%, al cerrar el viernes el índice Bovespa en los 54.154,15 puntos básicos. En el resto de los mercados, México registró en la semana una variación positiva del 0,37%, Santiago de Chile mejoró un 0,79% y en Colombia el índice IGBC cerró la semana con pérdidas del orden del 0,47%. En Estados Unidos, sus principales mercados cerraron la semana con variaciones positivas. El índice industrial Dow Jones arrojó en la semana una variación positiva del 1,10%, alcanzando el viernes los 15.570,28 puntos básicos. Por su parte, el Nasdaq 100 y el Standard & Poor's 500 registraron en la semana variaciones positivas del 0,89 y 0,87% respectivamente. En Europa, a excepción de Londres y Frankfurt, el resto de sus principales mercados cerraron la semana con variaciones negativas. En París, la variación en la semana fue negativa del 0,32%. En Madrid, el IBEX 35 cerró el viernes a 9.815,50 puntos básicos, registrando en la semana una variación negativa del 1,86%. Y en Milán, la caída en la semana fue del 2,05%. Por su parte, Londres y Frankfurt cerraron la semana con mejoras del 1,49 y 1,36% respectivamente. En Asia, sus principales mercados cerraron la semana con variaciones negativas, a excepción de Corea del Sur, donde su principal indicador, el índice Kospi, registró en la semana una variación positiva del 3,08%. En Japón, el Nikkei 225 cerró la semana con una variación negativa del 3,25%. En Hong Kong, la variación fue negativa del 2,74% y en Shanghái, la caída en la semana que finaliza fue del 2,77%. El siguiente segmento es presentado por Cinco Ruedas, el diario del inversor. En el ámbito local, las acciones que mayor variación positiva registraron en la semana que finaliza fueron Comercial del Plata, con una variación en la semana positiva del 12,84%, Indupa mejorando en la semana un 11,83%, Grupo Clarín, variación positiva en la semana del 11,77%, Cresud mejorando un 9,60% y Siderar con una variación positiva en la semana que finaliza del 9,28%. Por su parte, las mayores bajas registradas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en la semana que finaliza fueron Polledo, cayendo en la semana un 17,27%, Banco Hipotecario, variación negativa del 14,46%, Metrogas, cayendo en la semana un 13,79%, Banco Macro, registrando una variación negativa en la semana del 13,58%, y Edenor cayendo en la semana un 13,21%. En el segmento de títulos públicos, las mayores alzas registradas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires durante la semana que finaliza, las mismas fueron el bono para el desarrollo e infraestructura de la provincia de Chubut, clase 1, mejorando en la semana un 7,60%. Los bonos PAR a largo plazo en euros con vencimiento en el año 2035 de la provincia de Buenos Aires, con una variación positiva en la semana del 6,95%. Los títulos de deuda de la provincia de Buenos Aires al 9,375%, con vencimiento en el año 2018, mejorando en la semana un 6,81%. Los bonos de la República Argentina, discount en dólares, bajo ley argentina, con una variación positiva en la semana del 6,76%, y los títulos discount en dólares bajo ley argentina, mejorando en la semana un 6,49%. Por su parte, las mayores bajas fueron los títulos de deuda de la República Argentina en pesos con vencimiento en el año 2014, tasa Badlar, más 275 puntos básicos, registrando en la semana una caída del 4,67%.
Los títulos de deuda de la ciudad de Buenos Aires al 7,95%, clase 1, con vencimiento en el año 2014, registrando en la semana una variación negativa del 2,09%. Los títulos par en dólares bajo ley de Nueva York, cayendo en la semana un 1,67%. Los bonos garantizados NF18, cayendo en la semana un 1,55%. Y los bonos de consolidación en moneda nacional al 2%, cuarta serie, registrando en la semana una variación negativa del 1,48%. En cuanto a los títulos públicos con mayor negociación durante la semana que finaliza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, los mismos fueron los bonos del gobierno nacional en dólares al 7% con vencimiento en el año 2015, los RO15 con un volumen cercano negociado en la semana de 671,2 millones de pesos. El Bonar 10 al 7% con vencimiento en el año 2017 con un volumen en la semana negociado de 271,9 millones de pesos. Los bonos globales de la República Argentina en dólares al 8,75% con vencimiento en el año 2017, los títulos vinculados al PBI denominados en pesos y los títulos discount en dólares bajo ley de Nueva York con vencimiento en diciembre del 2033 con un volumen cercano negociado en la semana de 39,6 millones de pesos. En el mercado de divisas, el dólar oficial cerró el viernes a 5,882 pesos por dólar, con una apreciación de la divisa norteamericana del 0,512%. El real cerró a 2,688, el euro a 8,119 y el yen a 6,04 pesos por lámina de cada 100 billetes. Este segmento fue presentado por 5 Ruedas, el diario del inversor. En cuanto a las noticias relevantes de la semana que finaliza, en el ámbito bursátil, el índice Merval registró este lunes un nuevo máximo histórico al cerrar en 5.662,26 puntos básicos para la serie en pesos y 965,43 puntos básicos para la serie en dólares. En el ámbito nacional, el índice de confianza del consumidor que mide las expectativas de adquisición de bienes y servicios registró en octubre un incremento del 6,6% respecto de septiembre, informó la Universidad Torcuato Di Tella. En el mismo sentido, la actividad industrial registró en septiembre una mejora interanual del 5,70% con respecto a igual mes del 2012, según el índice de producción industrial IPI, que mide la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas FIEL. Un consorcio petrolero operado por la firma Total anunció una inversión de $1.000 millones para el desarrollo del yacimiento offshore de gas Vega Pleyade y sumar pozos adicionales en el yacimiento Carina, ambos en la cuenca marina austral frente a las costas de Tierra del Fuego. Las ventas por unidades en supermercados aumentaron en septiembre 16,9% en forma interanual, mientras que en los shopping se observó un avance del 14,3%, de acuerdo con un informe que difundió este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. Respecto del mes anterior, las cantidades despachadas en supermercados subieron 1,2%, mientras que en los shopping cayeron 1,7%. Finalizamos así este resumen semanal de noticias de Proyecto Económico. Agradecemos el suministro de datos a 5 Ruedas y los invitamos a visitar para más información nuestro sitio web www.proyectoeconómico.com. Soy Alejandro Torres, hasta la próxima semana.